En esta carrera electoral para el día 22 de mayo le hemos podido ver en Mérida, en Badajoz y hoy aquí en Trujillo. Hablamos con el presidente del Partido Popular, candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago. Muy buenos días. Hola, buenos días. Supongo que mucho ajetreo, supongo que mucho trabajo y como decía, en Badajoz con Cospedal, en Mérida y hoy aquí en Trujillo. Bueno, y lo que nos queda, ¿no? Llevamos, es verdad, que 2 años muy intensos en los que hemos estado en casi 360 pueblos de Extremadura y en concreto en Trujillo he podido estar en muchas ocasiones y yo creo que ese es el trabajo que hay que hacer. Hay que estar en la calle, donde están los problemas, donde la gente sin intermediario te cuenta cuáles son sus preocupaciones y eso es lo que me propuse hacer y eso es lo que voy a hacer a partir del 22 de mayo y si tengo la confianza de los extremeños, pues seguiré haciendo como presidente del gobierno extremeño a partir del 22 de mayo. Yo creo que no se puede nunca perder el pulso de la calle y yo creo que además es donde hay que estar. Un político tiene que estar en contacto con la gente para saber realmente el alcance de los problemas. Y en Trujillo para algo concreto, no sé si ya para casi cerrar la candidatura del Partido Popular o solamente para reunirse con los militantes. Bueno, voy a estar con los militantes, pero el cierre de la candidatura le corresponde fundamentalmente al partido en Trujillo y sobre todo a nuestro candidato, a Alberto Casero, que es quien tiene que rodearse de ese equipo de personas que quieren gobernar y aspiran a gobernar a los vecinos y a las vecinas de esta ciudad de Trujillo. Yo creo que a finales del mes de marzo, primeros de abril, se conocerá el equipo que va a presentar el Partido Popular al gobierno de Trujillo, pero hoy no vengo con la intencionalidad de intervenir en ese tema porque no voy a intervenir en ninguna de las candidaturas. En eso tienen total y absoluta libertad el partido en cada una de las localidades. ¿Mandan las agrupaciones locales? En el tema de la candidatura, sí. Sí, me refiero a eso, Sí, en el evidentemente. tema de las candidaturas, ellos son los que proponen. Es verdad que luego hay unos comités electorales, unos órganos que tiene el partido, que los tiene que supervisar, pero le puedo decir que lo habitual, lo normal y lo general es que nosotros no hagamos en esos comités electorales ninguna modificación de lo que hagan los comités locales. ¿Con algún orden del día para hoy en Bueno, Trujillo? hoy estar en Trujillo, estar con los medios de comunicación de Trujillo, poder disfrutar una vez más de la calle de Trujillo y hacer lo que he hecho esta mañana, hablar con personas de Trujillo, anónimas, que te paran, te cuentan, te dicen cómo ven las cosas, en definitiva, captar conocimiento de la calle, porque luego nuestro terreno de juego suele ser el Parlamento o las Cortes y ahí trasladamos muchas inquietudes y muchas iniciativas. Por ejemplo, el apoyo a Orellana 2011, algo que hemos llevado a las Cortes Generales desde el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados y que ha sido respaldada por unanimidad. Eso es algo que hemos conocido no solamente por los medios de comunicación, sino que también lo hemos conocido por parte de los ciudadanos de Trujillo que tienen mucho interés en que se reconozca el papel de Orellana y que se reconozca las posibilidades que puede tener el impulsar pues una serie de actos conmemorativos con motivo de un personaje ilustre de la historia de Extremadura y de Trujillo, que desde luego si fuera de otra comunidad autónoma lo tendríamos todos los días en los medios de comunicación, pero lamentablemente es extremeño y muchas veces los extremeños pasan un poco de puntilla en la escena nacional. ¿Y qué le han dicho esta mañana? ¿Qué inquietudes les han transmitido? Bueno, la gente hay una inquietud que es general y que la gente se palpa en todos los pueblos y ciudades de Extremadura. La gente está muy preocupada con la crisis, la gente está muy preocupada por el paro, la gente no ve recuperación a esta situación y la gente lo que nos pide son soluciones, ¿no? Eso es una constante en el lamento y en el quejío, como decía el poeta de la tierra, como decía Chamizo, que tienen los extremeños y las extremeñas. La falta de crédito y de apoyo que tienen los autónomos, la falta de crédito que tiene la pequeña y mediana empresa, las dificultades del sector ganadero, las dificultades de los agricultores que no ven aspiración a sus problemas y cuando hablan con la familia, pues fíjese en las noticias que vienen. La subida en el mes de abril de la bombona de butano nuevamente y de la tarifa eléctrica otra vez más. Es decir, que eso es lo que se palpa en la calle y la calle no está en otras cosas. Cuando los políticos hablamos de otras cosas nos estamos despistando. De esto que le acabo de decir es de lo que creo que están preocupados en la mesa camilla de la gente que nos está viendo en el día de hoy. ¿Y cómo se puede traducir todas esas noticias
al panorama de las elecciones, al número de votos. ¿La política nacional se puede traducir en resultados aquí en Extremadura y en poblaciones como Trujillo? Claro, sin duda, porque, miren, el gobierno de España tiene un signo político, que es el Partido Socialista. El gobierno de Extremadura es del mismo signo del Partido Socialista y el gobierno de Trujillo también es del mismo signo del Partido Socialista. Cuando el gobierno de España ha hecho algo, lo ha aplaudido siempre todos los gobiernos del Partido Socialista. Aquí no ha habido nadie que dijera no al recorte del sueldo de los funcionarios, no a la congelación de las pensiones, no a la eliminación de los 426 euros, no a las ayudas a la natalidad, no a ninguna de las políticas que han sido tan negativas para las familias extremeñas. Y por lo tanto la responsabilidad no solo del gobierno de España, sino de un gobierno de Extremadura que no ha estado en la defensa del interés de los extremeños, sino que se ha dedicado a decir que era miembro de la cuadrilla de Zapatero y todo lo que viniera bien de Zapatero pues lo han aplaudido y algo podían haber hecho. Como el gobierno de España está gobernando en una línea equivocada, los gobiernos autonómicos del Partido Socialista siguen la misma estela del gobierno de España y siguen equivocándose en sus estrategias, porque hay que ver si no se ha invertido dinero en materia de empleo en Extremadura, para tener al final 123.000 parados, una tasa de desempleo del 24% y un regalo que va a tener el que sea próximo presidente de la Junta de Extremadura a partir del 22 de mayo. Sabe usted que en junio terminan 13.000 contratos que se están desarrollando en los ayuntamientos. Quiere decir que el próximo presidente de la Junta de Extremadura que decida a los extremeños se va a encontrar con que en junio, al poco de su toma de posesión, tendrá 13.000 parados más encima de la mesa. Y eso no lo ha corregido tampoco el gobierno regional. Por eso cuando alguien dice desde el PSOE, es que esta campaña no es nacional, esta es una campaña autonómica, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que hablar de lo autonómico. Hay que hablar de los 60.000 empleos que prometió el señor candidato del PSOE, el señor Vara, y que fueron 60.000 parados más. Hay que hablar de la austeridad que no se ha llevado a cabo. Hay que hablar del tren de la alta velocidad, que se iba a poner en marcha en el 2010 y que no está en el 2010. Hay que hablar de un ambicioso plan de infraestructura que está completamente congelado y en el dique seco. Hay que hablar de Extremadura, claro que hay que hablar de Extremadura. Yo estoy encantado de que esta campaña no sea nacional, sino que sea autonómica. El empleo, que quizás es uno de los temas que más preocupa a la sociedad, se habla de se pone eso encima de la mesa, ese número de parados, pero ¿qué solución se pueden dar? Pues mire, yo creo que hay una política que es muy errónea y que forma parte del modelo del PSOE, de la marca PSOE. El PSOE, en sus gobiernos, cree que con empleo público se arreglan todos los problemas. Y el empleo público, al final, cuando se contrata gente, pues puede estar bien, pero es temporal, es lo que se conoce en castizo, o en extremeño, como digo yo, el pan para hoy y hambre para mañana. Solucionas un problema, un periodo de tiempo, pero cuando termina el contrato sigue el problema. Yo creo que si en Extremadura y si en España se hubiera hecho una apuesta decidida por los autónomos, por la pequeña y mediana empresa, que son los que tienen la vocación de tener un empleo permanente en el tiempo, estable, las cosas nos hubieran ido de otra manera muy distinta. Si nosotros, en vez de hacer, por ejemplo, le voy a poner algún caso, en vez de becar a los mejores expedientes de la Universidad de Extremadura para que hagan las prácticas en la administración regional, pudieran hacer las prácticas en empresas en Extremadura, ayudarían con su talento, porque son los mejores, a esas empresas y seguramente muchos se quedarían trabajando en esas empresas. Si nosotros hacemos cursos de formación al final en los ayuntamientos para hacer 4 trabajos de alumbrado, como vi recientemente en el Ayuntamiento de Coria, en vez de haber puesto a esa gente a formarse en empresas de alumbrado, que les hubiera venido bien tener esos trabajadores, haberlos formado y haber producido en las empresas, pues seguramente muchas de esa gente al terminar se quedarían trabajando en esas empresas. Yo creo que hay mucho que hacer en materia de ayuda a la pequeña y mediana empresa y de los autónomos. Y quien crea que con empleo público al final se soluciona, va a llegar a la conclusión de lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Los Santos de Maimona, una población de 8.000 habitantes con 350 trabajadores y que al final no tienen para pagar las nóminas y que al final tienen que intentar hacer un expediente de regulación de empleo, porque un ayuntamiento no está destinado a ser el generador de empleo. El generador de empleo
tienen que ser las empresas y tienen que ser los propios autónomos. Pero ese es un modelo del Partido Popular y otro modelo distinto es el que está impulsando el Partido Socialista. Y ahí están los resultados. A pesar de todo el dinero que se ha invertido en el empleo, el resultado es que hay 123.000 parados en Extremadura. Pero claro, se necesita dinero para crear esas empresas. El autónomo que nos esté viendo o escuchando Claro. puede decir, dice, claro, pero yo no tengo esa financiación para crear una empresa y dar empleo a otras personas. Claro, y ese es el papel que tiene que hacer de acompañamiento una administración regional. Por eso yo he propuesto una serie de medidas que van a ser un plan de choque para, al final, fruto de la austeridad que tiene que haber en la administración, ese dinero que está cuantificado en más de 200 millones de euros de ahorro, se destine a ayudas a los emprendedores, a la pequeña y mediana empresa. Yo ya he propuesto reducir de 11 a 7 las consejerías, que es un ahorro sustancial. He propuesto reducir a la mitad los altos cargos y el personal de libre designación de la Junta. He propuesto eliminar los privilegios de la Junta de Extremadura. He propuesto una rebaja fiscal. He propuesto incentivos fiscales a los emprendedores y a los autónomos. He propuesto la creación de un parque móvil para que no haya 1.623 vehículos oficiales en la administración regional. He propuesto suprimir a la mitad la partida de publicidad y propaganda, que nos gastamos 30 millones de pesetas diariamente en publicidad y propaganda. Eso, que supone un ahorro importante, es un ahorro que no se mete en una cuenta a plazo fijo. Ese es un ahorro que tiene que destinarse a medidas de acompañamiento y de ayuda a la pequeña y mediana empresa de los autónomos de la región. ¿Y por qué hay tantas discrepancias entre Partido Socialista y Partido Popular en temas relacionados, por ejemplo, con el empleo, y sin embargo sí se puede llegar a acuerdos con educación o con el estatuto, que son también grandes temas, importantes temas para Extremadura? Bueno, porque yo creo que el Partido Socialista con el empleo lo que hace no es intentar crear unas condiciones de vida favorables para la familia. Con el empleo, tradicionalmente, el Partido Socialista lo que ha tenido ha sido un instrumento de control, un instrumento de clientelismo en muchos casos y un instrumento para dirigir esas actuaciones en beneficio electoral y no en beneficio de la comunidad. Y eso es así, nos guste o no nos guste. Y son innumerables la gente que te dice, si tengo carné es más fácil que me contraten en el ayuntamiento y si no tengo carné es más difícil que me contraten en el ayuntamiento. Por lo tanto, el empleo no se ha creado, no se pone a disposición de los ciudadanos como un instrumento para que puedan desarrollarse en su familia, en sus aspiraciones, sino como un instrumento de carácter clientelar, y me duele decirlo, pero es la verdad. Por lo tanto, tenemos que dejar de la política de empleo la política. Tenemos que dejar la política y tenemos que creer en los emprendedores. Fíjese, desde que esta legislatura arrancó en el 2007, hay casi 30.000 autónomos menos, lo cual es un auténtico drama. Han cerrado casi 3.000 pequeñas y medianas empresas, lo cual es un auténtico drama. ¿Qué decirle en una zona como esta, en Trujillo, cuántas explotaciones ganaderas han cerrado? Todos esos colectivos están llamados a crear empleo, no se pueden quedar en el camino. Y si la respuesta que se está dando es vamos a intentar desde los ayuntamientos tener contratados, pues al final seguiremos alimentando el problema. Extremadura es una región, primero, que tiene poca población, 1.100.000 personas, que está envejeciendo mucho, que los jóvenes se nos han ido en buena medida y los que se nos han quedado, la mitad, están en paro. Por lo tanto, si no reconsideramos toda la política de empleo, desde luego seguiremos profundizando en la crisis, como va a pasar en el 2011. Sabe usted que la previsión de crecimiento para Extremadura, según la Fundación de Caja de Extremadura, en su boletín número 1, es una previsión de crecimiento del 0,7% de su Producto Interior Bruto. En España es del 0,8%. Con el 0,7% de crecimiento para el 2011, tienen que saber los extremeños y tienen que saber las personas que nos ven que el 2011 es un año de no recuperación y es un año de más destrucción de empleo. Y si no cogemos el toro por los cuernos y no nos damos cuenta que tenemos que ayudar a nuestros autónomos y a nuestras pequeñas y medianas empresas, desde luego seguiremos hundiéndonos aún más en este efecto de la crisis que se llama desempleo. Claro, hoy precisamente en Trujillo se están recogiendo currículos para una planta fotovoltaica. Han llegado personas de toda Extremadura y si les escucha esas palabras dirán, ¿qué puedo hacer? Es decir, la esperanza... Bueno, ese es empleo, ¿no?
es empleo. Lo que pasa es que, fíjese, me está hablando de una planta fotovoltaica, donde yo como senador he votado en el Senado que no se eliminaran las primas que se aprobaron en el Real Decreto que regulaba las mismas, porque el 40% de la energía fotovoltaica de España se está implantando en Extremadura. Es decir, que quienes invirtieron sus ahorros, y muchos eran pequeños ahorradores en esas plantas, le van a quitar parte de las primas. Y la gente al final tiene que buscar solución. También le digo una cosa, conozco algunos sitios donde hay plantas fotovoltaicas en funcionamiento y no hay trabajadores. Habrá trabajadores en fase de construcción, pero luego no hay trabajadores. Lo que hay son una serie de cámaras de control, unas personas que vienen, no se sabe de dónde, a limpiar los paneles de vez en cuando y a llevarse cada 15 días la cinta de seguridad. Es decir que, bueno, esta es la realidad. La gente le pone esperanzas a cualquier proyecto. Es verdad que pueden generar empleo, pero no es la panacea las plantas fotovoltaicas a un empleo estable. Que nadie piense que en un huerto solar o en una planta fotovoltaica hay un montón de trabajadores. No se engañen, porque esta es la realidad. Y se acordarán de las palabras que les estoy diciendo a algunos. Hablando de energías renovables, hoy evidentemente también tenemos que hablar en pleno debate la energía nuclear. A 20 minutos, media hora de Trujillo hay una central nuclear. ¿Cuál es la posición del Partido Popular? Bueno, yo creo que en esto hay que hacer pedagogía y hay que ser muy claro. Y yo voy a intentar ser muy claro y fijar la posición que tenemos como Partido Popular de Extremadura. La energía nuclear es necesaria. Y si no es necesaria, porque así se decida, hay que decirle a los ciudadanos cuál es la alternativa. La alternativa a la nuclear fundamentalmente viene de la mano de las renovables, pero de la mano de las renovables viene con un incremento de tarifa muy importante. Es decir, los ciudadanos tienen que saber que con el componente nuclear, que es una energía barata y es una energía segura, su recibo de la luz no se verá incrementado, pero con energías renovables el déficit tarifario y su recibo de la luz se incrementará. Y al español y al extremeño hay que decirle, ¿usted quiere eliminar la energía nuclear? Sí. ¿Usted sabe que eso le supone el doble o el triple de su recibo de la luz? Sí. ¿Usted está dispuesto? Sí. Pues nada, cerremos las centrales nucleares. Ahora, yo creo que la economía de las familias españolas y extremeñas no están para pagar el doble o el triple por la energía eléctrica. Y lo que está pasando al final en Japón en estos momentos es aprovechado por grupos de tipo verde para hacer su particular campañita, con todos los respetos a ese ecologismo que pretende remontarnos a tiempos prehistóricos. Claro, estamos viviendo un momento de locura colectiva. Fíjese lo que acaba de pasar con Valdecañas. Valdecañas hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que dice que hay que demolerlo. Y ahora se va a llevar al Supremo. Demoler 120 millones de euros de inversión en la zona. Un pleno empleo en toda la zona. ¿Por qué? Porque hay que conservar el entorno. Es muy duro lo que le voy a decir, pero entre que se queden las grullas y se tengan que ir mis paisanos a que se queden mis paisanos, yo me quedo con que se queden mis paisanos. Porque luego lo que nos vemos son unos señores que vienen de Madrid, que se vienen con el Tupperware, que se dedican a hacerle fotos a las grullas y luego se van a vivir a la calle Serrano el domingo por la tarde. Es que esta es la realidad, esta es la realidad. Y ahora cerramos Almará, porque es peligrosa, según los ecologistas, nos oponemos a Valdecañas y convertimos a Extremadura en el zoológico de Europa. Y los jóvenes se van y los mayores se quedan envejeciendo y aquí no podemos darle condiciones de vida y de desarrollo al resto de nuestros paisanos. Y este debate hay que ponerlo encima de la mesa. Es decir, por lo tanto, no es comparable lo que está pasando en Japón con lo que está pasando o lo que pueda pasar en Extremadura. Aquí no hay riesgo de tsunami. El problema de la central nuclear no viene por el terremoto, está viniendo por un tsunami. Y por lo tanto, riesgo es cero. No existe ninguna actividad, no hay riesgo cero en ninguna actividad. Y se lo digo yo, que era concejal de Protección Civil de Badajoz, que tuvimos una riada que tumbó 1000 casas y que mató a 24 personas, porque el riesgo cero no existe en la vida de las personas. Convivimos con márgenes de riesgo. Por eso hay cornisa, por eso hay antenas de televisión que se pueden volar y caerle a una persona. Por eso vamos en unos tractos que pesan 1000 kilos que le llamamos coche,
es que convivimos con el riesgo. Ahora no se puede aprovechar el riesgo al final para oponerte a algo que es imprescindible. Al menos esa, con todo mi respeto, a la visión que yo tengo. Hablado antes también del AVE, este fin de semana también ha sido uno de los temas que ha demandado con la número 2 del Partido Popular en el ámbito nacional. Va a ser, supongo, un tema de campaña también. Claro. Mire, en la página 32 del programa electoral del señor Vara, para el periodo 2007-2011, para este periodo de sesiones que hemos tenido, para este mandato, los socialistas dijeron que el AVE estaría en el 2010, página 32. Y cuando uno tiene un contrato con los ciudadanos, un contrato que les genera expectativas e ilusiones, tiene que cumplirlo. Y si no lo cumple, lo ha incumplido. No vale pedir perdón. Hombre, uno puede equivocarse, yo soy el primero que me equivoco muchas veces, pero es que vemos al señor Vara todo el día pidiendo perdón. Perdón por esto, yo prometí empleo y cuento parado, perdón por el 2010, perdón por... No, si no se trata de esto, se trata de asumir su responsabilidad. Y los ciudadanos no son tontos. Aquí se prometió el AVE en el 2010, pero lo prometió el señor Vara, la señora de la Vega, el señor Zapatero y el señor Pepiño Blanco. Y se prometió en 2 cumbres hispano-portuguesas. Y el AVE no está en el 2010. Y luego se comprometió en 2 cumbres hispano-portuguesas en el 2013. Y el AVE no va a estar en el 2013. Y como han hecho el ridículo hasta por escrito, al final ya no hay fecha para el AVE. Y a mí lo que me duele como extremeño, y lo tengo que decir así, es que mi ministro de Fomento, que es de España, que es el señor Blanco, haya dicho que compromete su cargo y su futuro político a que el AVE estará en Galicia en el 2015. Y no tiene los reaños de venir a Extremadura y dar una fecha para el AVE extremeño. Y el extremeño no es de segunda. Y el extremeño no es más que nadie, pero no es menos que nadie. Y el AVE es fundamental para situarnos en el mundo. El AVE es fundamental. Cualquier ciudadano que quiera venir a Extremadura, que venga de cualquier lugar del mundo, podrá llegar a un aeropuerto como puede ser el de Madrid, o podrá llegar al de Lisboa, si quiere tener proximidad con la provincia de Badajoz. Y la conexión, al final, es un tren de alta velocidad. Porque alternativa de tren convencional prácticamente no tiene para las conexiones. Porque el autobús es mucho más lento y porque conducir en carretera supone un estrés, porque tienes que conocer las carreteras o tienes que alquilar hasta un navegador. Y la gente ya no se mueve en distancia, se mueve en tiempo, y lo que acorta esos tránsitos es un tren de alta velocidad. De ahí la importancia para el desarrollo económico y el empleo de tener el tren de alta velocidad en Extremadura. Yo no sé qué tenemos los extremeños, que todo el mundo tiene AVE y va a tener AVE menos Extremadura. Necesario, por tanto. Es imprescindible. No se puede hacer una idea de lo que son las ciudades que tienen AVE antes del AVE y después del AVE. Es abrir un abanico de oportunidades insospechado, de gente que vendrá de las zonas comunicadas con el AVE a trabajar a tu zona y de tu zona poder salir al exterior, de un señor que tiene un despacho profesional en Cáceres y poder abrir su despacho en Madrid 2 días a la semana o 3 días a la semana, o el señor que viene de Estados Unidos o de Brasil a tener relaciones comerciales con Extremadura, que viene en avión a Madrid y en un tren de alta velocidad inmediatamente se encaja en Cáceres, en Plasencia, en Navalmoral, en Badajoz o en Mérida. Es que hay un antes y un después, y esto no es algo que diga yo, es que primero tiene una repercusión porque genera mucho empleo su construcción, luego genera mucho empleo su mantenimiento y luego genera muchas sinergias, como se suele decir, en el ámbito comercial. ¿Hace caso de los números? O mejor dicho, ¿hace caso de las encuestas? Bueno, las encuestas son fotos de un momento y como el momento pasa, como dicen los italianos, il tempo fucci, ¿no? El tiempo pasa, pues la foto te vale para un instante, pero el día siguiente hay que seguir trabajando. Como dice algún autor, cada día es importante o todos los días tienen su importancia. Son un valor de referencia y por lo tanto así hay que tomarlo, pero también con mucha cautela tomo las encuestas. ¿No dan malos resultados para No, el Partido Popular? Al contrario, yo creo que porque lo indican todas las encuestas y como van ascendiendo en intención de voto, el Partido Popular tiene, pero que muchas posibilidades de gobernar en Extremadura a partir del 22 de mayo, no le quepa duda. ¿Y qué ha cambiado el Partido Popular de hace 4 años
al Partido Popular de ahora, además del candidato? Sí, bueno, yo creo que ha cambiado no solamente el candidato, sino la forma de hacer política. Me habrán escuchado muchas veces decir que es lo que quería para este partido. Yo quería que escucháramos a la gente, fundamentalmente en la calle, donde había que montar el despacho, que habláramos con claridad para que todo el mundo nos entendiera, esa frase famosa que ya se ha acuñado, ¿no?, de hablar en extremeño a los extremeños, y sobre todo dedicarnos a los temas esenciales, no perdernos en debates ideológicos, no perdernos por las ramas. Apoyar al gobierno de Extremadura cuando había que apoyarlo con sentido común, arrimando el hombro y haciendo una labor de oposición cuando hay que hacer una labor de oposición. En definitiva, sentido común y remangado siempre. Ha dicho que se ha cambiado la forma de hacer política. ¿Qué política se hacía entonces hace 4 años? Bueno, yo creo que al final probablemente hace 4 años era todo más previsible. Uno decía una cosa y tu adversario decía la contraria. Con lo cual cansábamos a los extremeños. ¿Y estos qué van a decir? Si estos siempre están en contra. Yo a eso me he negado desde el principio. Yo entiendo que tu adversario puede tener razón. Puede tener razón. Nosotros no tenemos un manual que diga esto es lo que hay y a todo lo que venga de tu adversario hay que decir que no. Tenemos un programa y tenemos un ideario, pero que es flexible. ¿Por qué? Pues porque no hay un pensamiento único, no puede la gente decir amén a todo lo que diga el partido, siempre tienes tu margen de interpretación. Por eso cuando se nos plantea una reforma del Estatuto de Autonomía, yo lo hablo con el Grupo Socialista y digo, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a eliminar el sesgo ideológico, vamos a olvidar las consignas de partido, vamos a intentar hacer un estatuto para todos. Si quitamos esos elementos, pues podemos construirlo y llegamos a construirlo y hemos llegado a aprobarlo. El Pacto Social y Político de Reformas en Extremadura, que son 21 folios. Bueno, pues cuando hay sentido común, hay sentido común. Si usted me dice, mire, hay que apoyar al sector agrícola, yo no puedo decir que no. Y a los ganaderos, yo no puedo decir que no. Y al sector agroindustrial, no puedo decir que no. Y a las renovables, que no. Y al turismo rural, que no. Es decir, es que usted, si tuviera que hacer un diagrama de por dónde tiene que ir a Extremadura, seguro que escribiría lo mismo. Y cuando hay sentido común, por ambas partes, porque esto es fruto de ambas partes, no de uno, pues al final se llegan a los acuerdos. Y yo creo que no hay ninguna comunidad autónoma en toda España que haya suscrito tantos acuerdos en la oposición con su gobierno. Siempre se ha dicho, y lo decimos en una población de la provincia de Cáceres, que tiene más gancho el candidato si es de la provincia de Badajoz. No sé si es un tópico que siempre se ha dicho. Eso se dice, yo no lo sé por qué, yo no creo que tenga eso ninguna base científica, ¿no? Pero es verdad, y se lo escuché no hace mucho decirlo al alcalde de Badajoz, ¿no? De verdad que no. Y probablemente a lo mejor yo tengo una visión más subjetiva, ¿no? Porque cuando uno está a caballo entre Cáceres y Badajoz permanentemente, como estoy yo, al final te va arraigando un sentimiento de ser extremeño. Y yo me encuentro como en mi casa, en Trujillo, en Plasencia, en Cáceres, en Coria, Moraleja, o en Badajoz, Cabeza del Buey y Real Duque. En Badajoz supongo que no, ¿no? En Badajoz. Me refiero porque es su casa y porque ha estado ahí mucho tiempo Bueno, en el gobierno. Sí, pero que me encuentro de verdad que me encuentro muy a gusto en cualquier punto de Extremadura porque por encima de todo me siento extremeño. Y esas rivalidades y localismos que hay en muchos sitios, cuando uno tiene la oportunidad de estar permanentemente en distintos puntos de la región, lo ve con otra perspectiva, ¿no? Incluso hasta con una sonrisa. Yo cuando veo alguna rivalidad de Don Benito y Villanueva, digo, qué pena que no se dé la gente cuenta que la unión de Don Benito y Villanueva haría una gran ciudad en Extremadura, más allá de las cuitas de si uno tiene y el otro no tiene, y cómo se va a llamar, y si va a poner primero este nombre, y si llegáramos a unir. Es que eso no tiene sentido con la que está cayendo y con los retos que tenemos de futuro, ¿no? ¿Y desde fuera cómo se ve a Trujillo y esa candidatura del Partido Popular? Bueno, yo tengo muchas esperanzas en Alberto Casero porque es compañero mío en el Parlamento extremeño y en el equipo que lo rodea. Y tengo esperanza no solamente por lo que me cuentan, sino porque yo lo he visto. Yo he estado en muchas ocasiones en Trujillo con Alberto Casero y he podido pasear y patear Trujillo. Y cuando un candidato habla con todo el mundo, y cuando se para con todo el mundo, y además conoce a la mayoría de la gente por su nombre y apellido, al final dice, este es un candidato que está haciendo lo que estamos diciendo que hay que hacer, que es estar en la calle, con su despacho montado en la calle, escuchando a la gente. Y el equipo yo creo que es un equipo magnífico, ¿no? Que puede ser
pues un aldabonazo para luchar y pelear por la ciudad de Trujillo. Trujillo, visto desde fuera, si se me permite, ¿no? Aunque yo en esto tampoco soy muy objetivo porque vengo mucho, pero Trujillo es una ciudad conocida en el resto de España, conocida por esta maravillosa plaza, por su patrimonio arquitectónico y muchas veces las referencias que le llega a la gente es por su gastronomía, ¿no? Por su gastronomía y por esa oferta, ¿no? Que desde luego, bueno, pues seduce a cualquiera que venga a la ciudad de Trujillo. Pero al final una ciudad no solo es patrimonio, una ciudad tiene que tener también un impulso empresarial, un impulso industrial que acompañe de empleo a tanto desempleado que hay, ¿no? Y yo creo que ese es el reto que tenemos por delante. ¿Se le premiará a Alberto Casero con algún personaje de la política nacional del Partido Popular para algún mitin? Ya está confirmado Mariano Rajoy, Pío García Escudero, y en Trujillo, ¿quién? Aparte de José Antonio Monago. Bueno, yo me comprometo a que vendrán líderes nacionales a Trujillo. Hemos cerrado el mes de marzo, eso sí lo tenemos cerrado, y es verdad que de manera muy intensa, ¿no? María Dolores de Cospedal, que estuvo el sábado, Pío García Escudero, Esteban González Pons y Mariano Rajoy, que viene a Extremadura el día 31 y duerme en Extremadura. El 1 también estará en la ciudad de Mérida, 31 en Almendralejo y el día 1 en la ciudad de Mérida. Y estamos cerrando ya la agenda también del mes de abril y ya empezamos pronto también con los líderes nacionales en mayo. Hay una cosa buena que tenemos nosotros, es que cualquier líder nacional que quiera venir a Extremadura es bienvenido. El PSOE los esconde, no quieren que venga Zapatero, ustedes lo han visto, pero es lamentable que esto esté ocurriendo, ¿no? Que al final tu líder nacional, al final mejor que se quede en Moncloa a que pase por Extremadura. Y sobre todo visto lo visto últimamente en esos desencuentros, ¿no? Que está habiendo entre el presidente del gobierno extremeño y el presidente del gobierno de España, pasando de ser miembro de la cuadrilla a ser el primero que ha saltado el burladero y lo ha dejado solo. Tenemos que ir terminando, pero hay noticias de ámbito regional que también me gustaría que comentásemos. Por ejemplo, esos 4.000 médicos que irán a la huelga, a no ser que haya un acuerdo antes. Decía la consejera que es una huelga politizada. No sé si se refiere al Partido Popular. Yo no me doy por aludido porque no tenemos nada que ver, le doy mi palabra de honor, con este tema. Los médicos han decidido hacer una huelga y por lo tanto somos muy respetuosos con la decisión del colectivo médico. Pero claro, cuando uno promete tanto como ha sido el gobierno regional a los distintos colectivos e incumple tanto, tiene que entender que con quien se ha incumplido se moleste. Cuando uno dice que iba a hacer una carrera profesional, que iba a hacer una serie de cosas y ahora lo que se dedica es amortizar plaza, tiene que entender que el colectivo médico esté muy enfadado con el gobierno de la región. Pero eso no es culpa de la oposición y no es una cuestión política. O sí es una cuestión política, porque se les prometió lo que no se ha cumplido. Pero esto está pasando en más colectivos. Fíjense, los regantes del Tajo no hace mucho han estado en Plasencia, porque les han subido a algunos las tarifas eléctricas, el canon del agua, un 40%. Es que el señor Vara ha querido arreglar todo con besos y abrazos en estos últimos 4 años y los besos y abrazos ni alimentan a los médicos, ni alimentan a los regantes, ni alimentan a los parados. Y al final esa política del buenismo, de qué buena persona que es, qué buena persona que es, eso no alimenta la solución de los problemas. Pero yo le doy mi palabra de honor y le puedo garantizar que ni me he reunido con el colectivo de médicos, ni tenemos nada que ver, evidentemente, con las reivindicaciones que tienen que hacer. Y otra de las noticias de esta semana es una persona que ha estado aquí muy ligada a Trujillo. Es José María Asenjo, que bueno, pues va a ir en la lista del Partido Popular. No sé si tiene otra sorpresa para Trujillo. Bueno, lo de José María Asenjo lo tiene que decidir el partido en Cáceres, ¿eh? A mí me parece una persona muy respetable y de un currículum brillante y sobre todo un compromiso social muy importante. Y para mí sería un honor que pudiera estar con nosotros, acompañándonos en nuestro proyecto. Pero lo tiene que decidir la Junta Local del partido en Cáceres y lo tendrá que resolver, me imagino que antes de final de mes. Por lo tanto, eso ha salido en los medios. Yo no le puedo confirmar nada porque todavía no se ha producido esa propuesta a la Junta Electoral y ratificación por parte del Comité Electoral. Y en cuanto a las sorpresas de Trujillo, tendría que decirse a Alberto Casero. Alberto es quien tiene plena capacidad y plena libertad para decidir qué hombres y qué mujeres quieren que le acompañen en la lista de Trujillo.
Decía que a finales de marzo, principios de abril, se presentará en un acto, en una rueda de prensa. ¿Cómo puede ser esa presentación? Bueno, será una presentación ante ustedes, ante los medios de comunicación, para dar a conocer quiénes son las personas, lo normal que se suele hacer, es decir, también qué perfiles tienen, ¿no? Quiénes son, en definitiva, su tarjeta su carta credencial, ¿no? Yo lo que sí le he dicho con carácter general a todos los compañeros que tienen la responsabilidad de hacer listas electorales es que busquen a gente representativa de su pueblo, que tengan un carácter que sea fundamental, que sea el de la honestidad de los distintos sectores que componen una sociedad, jóvenes, mujeres, agricultores, autónomos, es decir, un poco una radiografía en pequeño de lo que sería la radiografía social de un municipio. Aquí no se trata de que todos sean listos, tengan máster y doctorado. Aquí de lo que se trata es de que quien se dedica a la política sea una persona muy honesta y con mucho sentido común. Si se es honesto y mucho sentido común, el éxito está siempre asegurado. Una de las cosas que se dice en la calle es que José Antonio Monago ha dicho a Alberto Casero que se dedica a Trujillo. Sí. Solamente. Bueno, me refiero, no como diputado, o no como senador, o no como diputado provincial. No, vamos a ver, que se dice en la calle. No, yo lo que le he dicho a Alberto Casero es que él es candidato de Trujillo, quedan 68 días y esa es su prioridad. Y que se tiene que dedicar en alma, vida y corazón a Trujillo. Porque si se dedica a otras cosas no se dedica a Trujillo. Y cuando se es candidato a una localidad, se es con todas las consecuencias y con todas las energías. Y en estos momentos las energías ya no están en el Parlamento, porque el Parlamento ha terminado su 7ª legislatura y lo que tiene que hacer es dedicarse también a este tema. No olvidemos que Alberto Casero es secretario provincial del partido, con lo cual yo creo que bastante carga de trabajo que tiene, pero su responsabilidad, igual que la de Miguel Celdrán en Badajoz, es no ser diputado autonómico, sino ser alcalde de Badajoz y candidato a alcalde, igual que Mariano Gallego, que es diputado en las Cortes, su prioridad es en estos momentos ser candidato a la alcaldía de Don Benito, o como Elena Nevado, sus energías tienen que ir a la ciudad de Cáceres, o Fernando Pizarro a la de Plasencia. Por lo tanto, como se dice en castizo, zapatero a tu zapato, que es lo que se espera de nosotros. ¿Y a partir del 22 de mayo tendrá otra responsabilidad? Pues yo no me lo he planteado. Aparte del Ayuntamiento de Trujillo. Pues no lo sé porque yo no me he planteado. Yo sí le puedo decir que la lista electoral autonómica está como este folio ahora mismo. Es decir, está como este folio. Pero no me creo que no tenga ningún nombre. No, pues créaselo. Yo soy una persona muy reflexiva, muy cartesiana, como se suele decir. Me gusta mucho medir los pasos. Otra cosa es que en la cabeza le estés dando vueltas, pero todavía no he empezado a escribir la lista. Lo que sí le digo es que la lista la voy a hacer en conciencia. La lista siempre la hago en conciencia, porque yo tengo que dormir tranquilo todas las noches. Por lo tanto, lo voy a hacer en conciencia, intentando que los mejores estén donde más puedan desarrollar su trabajo. Y yo creo que da muestras de ello. Usted sabe que yo me presenté en el 2008 a unas listas electorales para ser presidente de este partido, con varios adversarios, entre comillas, como podía ser el candidato de Mérida, ahora mismo por el Partido Popular, Pedro Acedo, que está en mi equipo de trabajo, como pudo ser Rafael Mateo, alcalde de Navalmoral, que va a repetir de candidato a Navalmoral y con el que me mantiene una muy buena amistad. Es decir, a mí no me dieron las escrituras del partido, por lo tanto siempre actúo con esa base de conciencia. Dese cuenta que nosotros representamos a más de 250.000 de extremeños en el ámbito regional y esa es mucha responsabilidad a la hora de hacer un equipo que nos tenga que representar en el Parlamento extremeño, la Diputación y los ayuntamientos. ¿Ha dejado mucha gente por el camino? Hablaba de ACED, hablaba de... No, porque están trabajando conmigo. Es decir, terminó el Congreso y al día siguiente se pusieron a disposición y digo, yo soy una persona que miro siempre al frente, no me gusta mirar al pasado. Yo creo que atrás hay que mirar cuando uno va conduciendo, por el retrovisor, sobre todo porque no vayas a pegar un adelantamiento y venga alguien adelantando, pero en la política hay que mirar siempre al frente. Uno no puede estar con una mochila de agravio, primero porque no se es feliz, y en esta vida se ha venido a ser feliz. Si uno está todo el día recordando los agravios, uno lo único que hace es pues sufrir en la vida, y yo no he venido aquí a sufrir en la vida, yo lo que he venido es a intentar que el Partido Popular tenga los mejores resultados, pueda ser la alternativa y el gobierno en Extremadura, y para eso tengo que mirar al frente, no puedo estar mirando a lo que ha pasado hace 1 año, 3 años o 5 años, entre otras cosas porque te hace perder mucho tiempo.
Terminamos, se termina aquí la entrevista y a partir de ahora un paseo por Trujillo. ¿O Siempre, siempre. Y luego voy para Madrid, que tenemos una entrevista en un medio nacional, y vuelvo inmediatamente, porque a mí, yo en Madrid estoy lo menos que puedo, ¿no? Aunque llega a las 12, a la 1 a casa, pero vuelvo porque mañana seguimos trabajando en Extremadura muy temprano y desde primera hora tenemos que aprovechar el tiempo. A 110, supongo. A 110, ¿sabe qué ocurre a 110? Que uno se despeina menos. A mí me daba igual, porque no me despeinaba ni a 120 ni a 110, ¿no? Pues es una cuestión de tener poco pelo, pero bueno, pues a 110, como mandan los cánones, ¿no? Le volvemos a ver aquí a finales de mes. Será un placer, como siempre. Pues José Antonio Monago, un placer que esté aquí en Trujillo, las puertas abiertas siempre. Muchas gracias, muy amable. Sí.